Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto estar una vez más aquí en un capítulo más de la serie Abrir tu cervecería. En esta ocasión estaremos hablando de trazabilidad. ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Cuáles son sus posibles costos? ¿A quiénes beneficia un sistema de trazabilidad? Y sobre todo, ¿qué es lo que tendrías que hacer si quieres implementarlo en tu proyecto cervecero? Así que, a darle. Bueno, este es un tema del que se habla poco en realidad. Y aunque los beneficios no solo son para las cervecerías, es decir, por supuesto que las cervecerías resultan beneficiadas, perdón, por supuesto que las cervecerías resultan beneficiadas de contar con un sistema de trazabilidad, pero también hay beneficios directos para el consumidor final y de una manera, pues si tu consumidor final tiene beneficios, tú que tienes beneficios también. Y también se beneficia a los comercializadores de cerveza, todos aquellos que tienen un centro de consumo, sea bar, sea restaurante, sea pub, sea cualquier variedad de estos, gastropub, jardín de cerveza, lo que sea. Es mejor tener cervezas que tienen detrás un sistema de trazabilidad que les respalde. Ya vamos a ver por qué. Entonces, siendo esto tan importante en tanto que beneficia prácticamente a todos los relacionados con el consumo de la cerveza, como dije, consumidores finales, comercializadores, pero también productores, pues creo que vale la pena que toquemos este tema aquí. Muchas cervecerías entienden que el concepto, pero pocos la tienen implementada y muchísimas más han hecho un intento por implementar un sistema de trazabilidad, pero generalmente se quedan cortos. Trazabilidad va mucho más allá de poner el número de lote, como vamos a ver a detalle aquí. Es mejor tener una cerveza cuya etiqueta indica el número de lote, pero no basta. Vamos a ver en qué consiste, cuáles son las definiciones y sobre todo cuáles son los beneficios. Vamos a empezar. Eh, las referencias que voy a hacer es desde luego a un sistema de trazabilidad aplicado a la producción de cerveza, porque prácticamente en toda la industria pues existen sistemas de trazabilidad, pero no es lo mismo hacer un carro que hacer una cerveza, por ejemplo. Entonces, en términos muy generales sin que sea una definición, pero voy a tratar de plantear primero un concepto y luego voy a dar la definición formal de la industria. El sistema de trazabilidad es cualquier cosa que hagamos en cervecería para llevar registros detallados de toda la ruta que siguen tanto las materias primas como los procesos que convierten a esas materias primas en el producto final hasta que ese producto final está en manos del consumidor. Es decir, lo decimos de manera coloquial, de la cuna a la tumba, desde que nace la cerveza. Aún antes de que sea cerveza, tenemos que implementar un sistema de trazabilidad. El organismo que llamamos ISO, en México comúnmente nos referimos a él como ISO, es muy popular cuando decimos ISO 9000, ISO 14000 o lo que sea, ISO 9001, etcétera. O algunos le dicen ISO, algunos otros le dicen sus siglas en inglés ISO, pero básicamente es la Organización Internacional de Normalización, la ISO, le voy a decir así a lo largo de este capítulo, sí tiene una definición, ¿sí? Básicamente definen a la trazabilidad como la habilidad de rastrear la historia, la aplicación, el uso y la ubicación de un producto o sus características a través de información que se almacena. Es decir, sabemos toda la historia, de dónde partimos, qué ingredientes usamos, de qué lote, de qué proveedor, de qué fecha, de qué pedido, etcétera, etcétera, etcétera. Sabemos qué hicimos con ellos. Lo usamos para hacer tal estilo de cerveza, conforme a tal receta de cerveza, en tales cantidades, etcétera.
¿Para qué se usó? Este es importante y casi nunca lo manejamos. Cuando decimos el uso, pues ya sabemos que usamos esas materias primas para hacer cerveza, ¿se entiende? Pero las cervezas tienen distinta asignación. ¿Qué quiere decir? Que parte de esa cerveza, parte de ese líquido que se convertirá en cerveza eventualmente, es usado para diferentes propósitos dentro de una cervecería. Parte de eso se va como muestras para el laboratorio, parte se va para hacer corridas pilotos, parte se destruye, parte se lleva afuera para hacer análisis en equipos más elaborados que los que podamos llegar a tener en nuestra propia cervecería. Entonces es necesario saber cuánto estamos destinando a eso, es decir, qué volumen, de qué receta, en qué momento, etcétera, etcétera. ¿A dónde se va? ¿Quién va a ser responsable de esas lotes? Entonces, por eso decimos trazar el uso también. La ubicación, por supuesto, si está en nuestro almacén de producto terminado, si está en nuestro almacén de materias primas, si está con un distribuidor, si está en una barra, etcétera, es importante saber dónde está en cada momento cada cerveza. Y nos referimos a hacer todo esto no solo para el producto en sí, no solo queremos saber dónde está cada botella, sino también rastreamos las características de cada producto. Así que, como dije antes en la introducción de este capítulo, pues no basta solo con ver el número de lote y tal vez el número de consumo preferente. Funciona tener eso, por supuesto, eso es mejor que nada, pero no nos debemos de quedar ahí porque no estamos sabiendo, no estamos conociendo, no tenemos control y no sabremos qué hacer en caso de problemas. Y aquí quiero hacer un cierto punto, quiero enfatizar este punto. El sistema de trazabilidad no sirve mucho para cuando las cosas van bien. Pues si todo funcionó bien, listo, no hay nada que decir, pero sirve de manera que no podemos ni siquiera sospechar cuando las cosas no van bien. Voy a poner 3 ejemplos concretos de cuándo es importante, porque tiene un impacto bien negativo sobre la marca, sobre la empresa, pero eso viene un poquito más adelante. En resumen, definimos la trazabilidad como la habilidad de rastrear la historia, la aplicación, el uso, la ubicación de un producto y de sus características, haciendo uso de información almacenada. Eso es lo que es en términos muy generales la trazabilidad. Ahora, para que podamos conseguir esto, es necesario cumplir 2 requisitos, decimos sine qua non, o sea, necesitamos esas 2 cosas. Número 1, se debe de especificar claramente cada unidad que se va a identificar, si es una botella, si es un barril, si es un costal de malta, si es una libra de lúpulo, si es un lote de levadura, etcétera. Necesitamos tener ese dato para cada unidad que pueda ser identificable. ¿Qué quiero decir? No vamos a identificar cada grano de malta, pero sí vamos a identificar, por ejemplo, cada bulto. No quiero ahondar mucho en esto, pues sé que me estás entendiendo, pero básicamente no sirve de nada decir, se fue en el camión número 039 de tal línea de carga consolidada, pues eso no nos dice mucho. Tenemos que saber qué va en ese camión, en cada caja, en cada botella. ¿Ya? Entonces, tenemos que especificar claramente cada unidad que sea posible identificar. Ya te dije, no vamos a identificar cada célula de levadura, no caigamos en esos extremos. Pero sí tenemos que identificar cada botella. Identificar una caja sirve, pero no sirve de mucho. ¿Sí? Pero sí nos sirve identificar cada una de las botellas, o de latas, o de barriles, o lo que sea, la mínima unidad sobre la que podamos tener una identificación única, que ese espécimen se vuelva eso, un espécimen, un individuo, digamos, si fuera algo vivo. Solo hay una botella con ese número de trazabilidad, ¿ya? Y la otra es que se debe almacenar esa información en un sistema que nos permita rastrear hacia adelante y hacia atrás. De donde estamos ahorita, tenemos que saber de dónde llegó. Y sabiendo dónde estamos ahorita, tenemos que saber a dónde va. Ejemplo, tengo que saber qué usé, qué malta, qué levadura, lo que sea. Todo lo que usé en la cervecería. Es decir, volteo hacia atrás y sé todo lo que le pusimos a esa cerveza. Y cuando decimos rastrear hacia adelante, nos referimos a dónde se va. Se va al bar
XYZ, se va a la tienda tal o cual, tenemos que saber para dónde van las cosas y tenemos que saber de dónde vino. Y por eso es necesario que contemos con todo un sistema. No basta ponerle una etiquetita. Hay etiquetas y se entiende que sea así, porque muchas veces, y ya lo hemos repetido hasta el aburrimiento, pues muchas veces los cerveceros de pequeñas producciones se ven forzados porque no están completamente equipados, tienen unas limitantes en términos prácticos, no cuentan con un codificador, no cuentan con personal, no cuentan con recursos, no cuentan con el equipo, la pieza, el aparato, pues para poder hacer esto. Entonces, pues se puede hacer con una etiqueta, con una impresa a mano, es decir, información es mejor que la falta de información. Entonces, dos requisitos fundamentales. Uno, que tenemos que identificar claramente cada unidad mínima que se puede identificar. En el caso de la cerveza, pues decimos barriles, botellas, growlers, latas, por ejemplo. Cada una tiene que tener un identificador único. Y la otra cosa es que tenemos que almacenar esa información y podemos ser capaces de rastrear hacia adelante y hacia atrás. Ya dije lo que quería decir eso. ¿Y cómo se consigue esto? Pues se consigue con un esquema de búsquedas. Cada uno de los datos que poblemos o que usemos para poblar nuestra base de datos debe ser, digamos, indexado. Yo puedo buscar por número de lote, por fecha de fabricación, por el turno que estaba ahí, por el responsable de aseguramiento de calidad que autorizó la salida del lote, qué qué maestro cervecero estaba a cargo de la producción ese día, etcétera. Tengo que indexar todas esas variables para que yo pueda hacer la trazabilidad con base en todos esos parámetros y al estar indexados uno puede buscar por cualquiera de estas características. Entonces, un sistema de trazabilidad identifica objetos, en nuestro caso latas, botellas, barriles, etcétera, en un formato de representación. Tenemos una forma de representar que ese barril, que esa botella, que esa lata es un objeto único. Y esto lo conseguimos por medio de números de serie. En cerveza es un poquito complicado asignar un número de serie a cada una de las botellas o las latas, incluso de los barriles. Eh, es un poquito complicado. Por números de lote. Bueno, es muy común identificar las cervezas por número de lote. De esa manera ya sabremos cuándo se hizo, quién la hizo, quién fue el responsable de su autorización, cuándo fue el brew day, el día de cocción, cuándo fue el día del cold crash, cuánto tiempo estuvo en el dry beer tank, etcétera, etcétera. Entonces, se puede hacer, como dije, por números de serie, casi no usamos eso. Tal vez hay una opción que sí usamos, por ejemplo, en los números de serie de los barriles. Ahí sí que podemos poner un número de serie. Pero para cada botella, para cada lata es prácticamente imposible. Si tu cervecería empieza a crecer, imagínate generar, no sé, una mega cervecería que generaría 20 millones de números de serie por día. No, no se vuelve, no. Pero por lote sí. Y también necesitamos que ese formato de representación de la información de ese espécimen, tenemos que tener un medio de transferencia. ¿A qué nos referimos por medio de transferencia? Pues, por ejemplo, a las etiquetas que pueden ser de papel, pueden ser metálicas, o bien codificación en el recipiente. Seguramente has visto que muchas latas tienen un código impreso con matriz de puntos abajo, en la parte inferior de la lata, en la tapa de abajo de la lata. Bueno, eso te permite dar la trazabilidad que quieres, no tiene que estar en la etiqueta por sí misma. Algunas otras presentaciones de esto es un código impreso en el cuello de la botella, ¿ok? Eh, También se puede imprimir, por supuesto, en el metal de la lata y por supuesto que también se puede hacer en el barril. El tema es que esa información no debe ser desprendible y aquí quiero hacer una liga con respecto al tema de la normatividad. Cuando tú pones información en la etiqueta y esa información puede ser desprendible, no te va a servir.
no vas a tener la aprobación que se necesita. En resumen, para tu sistema de trazabilidad vas a tener que tener un formato. Tú dices qué quieres poner en tu etiqueta, qué quieres poner en tu código impreso en la botella o en la lata. A eso nos referimos con formato de representación. Y tienes que tener un medio de transferencia, que puede ser una etiqueta, que puede ser impresión directa de un código en el vidrio o en el aluminio, etcétera. Muy bien. Es obligatoria, tener un sistema de trazabilidad es obligatorio. ¿Y qué tan caro es? Esas dos preguntas siempre se desprenden cuando yo en mi servicio de consultoría les hablo de la importancia de tener esto. Oye, ¿me lo puedo ahorrar? ¿Puedo ponerlo después? ¿De plano lo tengo que poner? No, 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 de plano no, a fuerza no. Pero hay ciertas condiciones que te van a hacer que sí tengas que cumplir con este requisito. Por ejemplo, si tú quieres llevar tu cerveza a los grandes cadenas de autoservicio en México o de tiendas de conveniencia, si tú quieres vender tus cervezas en esos lugares, sí que tienes que tener un sistema de trazabilidad. Hay requisitos mínimos que te piden. No puedes llevar tus cervezas ahí si no tienes fecha de caducidad o consumo preferente y si no tienes número de lote, entre otras cosas. Eso basta, eso basta. Eso es suficientemente útil. No, vamos a ver cuáles son los casos en los que conviene tener un sistema completo, es decir, un sistema, en toda la extensión del término sistema. Ahora, también, y ojalá que estés en esa situación, cuando tú quieres exportar tus cervezas, hay muchos países que sí te obligan a tener un sistema de trazabilidad. El caso más conocido y tal vez al que te quieras aventurar es el de Estados Unidos y Canadá, por supuesto. Ahí sí, sin esto no te van a permitir que tus cervezas sean importadas a esos mercados. Entonces, pues es obligatorio, pues para decirlo muy, muy llanamente, sí y no. No tienes que hacerlo, pero hay ciertas condiciones que sí tienes que cumplir y en algunos mercados sí que lo tienes que cumplir. En todo caso, más allá de si es obligatorio o no, sí es útil, sí sirve que lo tengas. Vamos a hablar específicamente cuáles son los beneficios directos de contar con un sistema de trazabilidad. Ya dije antes, y lo dije también en la presentación de este capítulo, cuando hacemos la promoción en redes de lo que vamos a hablar, pues que los beneficios directos no solo son para quien produce la cerveza, sino también para el consumidor final y también para quien comercializa la cerveza. Es decir, toda la cadenita resulta beneficiada de contar con un sistema de trazabilidad. Y lo digo y lo reitero porque a pesar de que esto es así, muchos pequeños productores no cuentan con un sistema de trazabilidad. ¿En qué consisten estos beneficios? Voy a decir solo algunos que son los de mayor impacto. En primer lugar, te da confianza del consumidor. ¿Por qué razón? Al consumidor tal vez no le diga mucho ver un código que diga consumo preferente antes de, algunos no. Pero nosotros sabemos que esto es un subnicho, la gente que consume bebidas alcohólicas y luego de eso que consume fermentados y destilados, y así nos vamos hasta que llegamos a cerveza independiente. Es un subnicho. Quiere decir que esta gente tiene un montón de opciones más. No te tienen que comprar a ti. Si tú no lo haces bien, hay otros competidores que lo hacen bien. Y si ninguno de estos lo hace, entonces se sube a un nicho superior, de una categoría superior. Cerveza es cerveza, a él no le importa si es industrial o si es independiente o lo que tú quieras. Y si no, pues toma otras cosas y así nos vamos. Entonces, tienes que ser muy cuidadoso con esto porque sin este sistema puedes tener un problema que voy a plantear aquí que rompe o destruye la confianza del consumidor. Y si el consumidor no confía en ti y no confía en general en la categoría, y con categoría me refiero a la cerveza independiente, y lo digo con toda responsabilidad, hay muchas cervecerías que no respetan la categoría, hay mucha cerveza mala afuera, y no es porque sean malos cerveceros. A veces tener un sistema de trazabilidad les resolvería esos problemas que tienen, que daña a ellos, pero daña la categoría.
tú como consumidor, tú como aficionado a la cerveza independiente, tú como productor o tú como comercializador, seguramente te han tocado casos de la gente que diga, no, 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 porque esa cerveza es artesanal y salen muy malas y saben muy feo y saben artesanal y son excesivamente caras y todos esos aspectos negativos probablemente, no probablemente, con seguridad, muchos de ellos se pueden solventar mediante el uso de un sistema de trazabilidad. De ahí la importancia de que estamos hablando de eso ahora. Entonces, hablemos específicamente de la confianza del consumidor. Imagínate este escenario. eh, por la razón que sea, porque las cosas pasan, para no decir otra expresión más vulgar, hay veces que los cerveceros nos vemos en la necesidad de hacer lo que llamamos un recall, un retiro de producto. La cerveza se fue bien de tu planta, ya sabemos, la cerveza se fue bien, llegó bien a la tienda, pero sea por la razón que sea, llegó mal al vaso del consumidor. Y de pronto se empiezan a replicar las quejas y se quejan por acá y se quejan por allá y en otra ciudad y en otra región y por todo, es una, se te inunda el sistema de quejas, todo el mundo se quejan los clientes, se quejan tus distribuidores, tus vendedores, etcétera. Bueno, hay veces que es necesario hacer un recall, retirar eso del mercado. ¿Ok? ¿Por qué tendrías que hacer eso? Pues la razón principal por la que se hace, o entre otras, claro, pero una de las primeras es para evitar riesgos a la salud de los consumidores. Si tú sacas un producto que arriesga la salud de los consumidores, estás en serios problemas. Entonces, si tú no supieras a dónde mandaste tal lote que ya identificaste con ese problema y solo lo puedes saber con el sistema de trazabilidad, funcionando, pues de nada sirve que lo pongas si no lo llenas de los datos y si no interpretas esos datos y si no tomas las decisiones pertinentes. Sin eso no puedes saber a dónde mandaste tu cerveza, no sabes si todavía están en las tiendas, en los anaqueles, en las barras, etcétera, y puedes estar arriesgando la salud de los consumidores y eso sí que es serio. Te voy a poner dos casos que se hicieron muy famosos, uno en México, uno en República Checa. En México hace cosa de como yo creo 8 o 9 años, no importa la fecha, hace unos años, una de las más grandes marcas de México, conocida mundialmente, icónica, por la que la gente de fuera de México piensa en cerveza mexicana, tuvo un problema de botellas con restos, con vidrio adentro de la botella, con pedacitos de vidrio. Un lote determinado, pero toma en cuenta que los lotes de ellos son millones de botellas. Al momento de colocar la corcholata, la ficha, la tapa corona, el tapón corona, como quieras decirle, nos ven gente de muchos lados y por eso lo digo de varios lados, de varias formas. Al colocarla se astillaba un poquito el labio de la botella y entraban pedacitos de vidrio adentro y se quedaban adentro en el líquido. Tú imagínate si te pasa eso a ti. Ellos tienen un sistema de trazabilidad que funciona y se dieron cuenta de eso, identificaron de qué fecha a qué fecha se usaron esas botellas y de quién era el proveedor y cuál es el problema que hubo en la fabricación de esos lotes específicos, de esos vidrios, de esas botellas, y lo retiraron del mercado. Pero estamos hablando de millones de unidades. Ah, aquí está Emily, por cierto. Aquí está Emily. Eh, su pretexto para ladrar en el episodio de hoy es que andan podando aquí afuera y la podadora pues, la pone así. Y si no es la podadora es otra cosa. Motivo siempre tenemos. En fin, seguimos. Entonces, ellos rápido se dieron cuenta que cuál era el problema, se dieron cuenta de a qué lote pertenecía, quién era el proveedor, en qué fecha la surtieron, supieron de qué día a qué día usaron esas botellas y retiraron todas esas. ¿Y cómo las pudieron retirar? Porque sabían a dónde se habían ido cada botella. Ellos saben que este lote se surtió tantos camiones para acá, tantas cajas para acá, tanto para acá, y ellos saben dónde están cada botella. ¿Quedó alguna? Claro que quedó alguna. Sí, porque a lo mejor hubo una transferencia y si una cadena decidió que esta caja
que recibí hoy aquí, pues ahorita tengo muchas y la puedo mandar a mi sucursal de la otra colonia, pues la mando, cosas de ese tipo, pero ellos llegaron al punto de que al consumidor, al que le facturan, le dicen, estas cajas de cerveza las tenemos que recoger, te voy a dar otra. Entonces, proteges la salud del consumidor en un caso extremo. Este es un ejemplo. El otro es un caso que se hizo muy conocido, también más o menos por la misma fecha. No soy nada bueno para las fechas. Ya ahorita ya todo lo mido en décadas para no equivocarme. Ya digo, hace menos de 10 años, o hace más de 10 años, o hace 30 años. Ustedes hace 30 años, muchos de ustedes ni andaban por aquí. Pero bueno, la más famosa cervecería de República Checa, que dice Pilsner Urquell, por un error en la línea de producción llenaron 104,000 barriles de cerveza con la cerveza que no era la que iba ahí. Entonces, cuando empezaron a distribuir los barriles y la gente pedía tal estilo de cerveza y le llegaba otro, pues empezaron las reclamaciones, pero ellos sabían a dónde se había ido cada barril y lo reemplazaron todos. Pero fíjate, estamos hablando de 104,000 barriles, no poca cerveza. Ahora, esto es importante porque si a ellos que tienen todo esto les ocurre, imagínate las probabilidades de que nos pase a nosotros, a los pequeños productores, pues es muy fácil que le pase y sobre todo que no tenga forma de corregirlo porque no tenemos un sistema de trazabilidad. ¿Qué hicieron ellos? Dijeron, todos los barriles de este lote, de esta fecha, de este estilo, fueron llenados mal, fueron llenados con una cerveza que no es y lo recogieron. Ahora, ahí no se puso en riesgo la salud del consumidor, ¿no? Pero sí que afecta la experiencia. Pues, oye, si tú pides una cerveza, quieres esa, no quieres que te den lo que les dé su gana. ¿Cuántas veces nos ha pasado que tú vas a un bar, particularmente cuando los bares son muy grandes, esta cosa se presenta más comúnmente porque pues, los descontroles incrementan? Que pides una cerveza y te llevan todavía encima se ponen a discutir contigo de que tú no tienes razón. Y te dice, oye, pero es que yo pedí esta cerveza y esta que me traes no es. No, sí es así y es así, y te quieren justificar porque pues ellos no quieren regresar a la barra y reclamar que esa cerveza que ya destaparon o que ya sirvieron en un vaso no es la que el cliente pidió porque pues eso es mermas. Entonces, fíjate, evita riesgos a la salud de los consumidores, te permite aplicar reembolsos o sustituciones. Eso es barril, te lo cambio por otro que sí es. Esas botellas de que tenían vidrios adentro, pues te devuelvo tu lana, ¿ya? Entonces, al final, te permite identificar problemas de calidad y puedes también, ese es otro de los beneficios, puedes corregir lotes futuros. Eh, Cervecerías muy grandes y muy famosas en el ámbito de lo artesanal han tenido que recoger lotes enteros porque las botellas o las latas empiezan a reventarse, a explotar, o porque se oxidaron más rápido de lo previsto, o por la razón que sea. Las razones son infinitas, pero tú puedes agarrar esa información de tu sistema de trazabilidad y tomar medidas correctivas para que ese problema no se repita. Habrá otros, pero ese ya lo corregiste. Y cada vez que corrijas uno, tendrás menos por corregir. Y además, pues tu cerveza va a llegar con la calidad que tú quieres. Puede haber un daño directo de la marca por una mala experiencia, una cerveza que no era la que pidieron, por riesgos a la salud, vidrios adentro de la cerveza, por problemas de calidad, pues la cerveza ya está oxidada, la cerveza ya está sobrecarbonatada, la cerveza tiene un problema de gushing, etcétera, etcétera, etcétera. Puedo poner mil ejemplos, pero creo que con estos basta para saber, para dar el mensaje, hacer el punto, como dicen ahora, una traducción mala del inglés, para hacer el punto de que es muy importante y es muy beneficioso contar con un sistema de trazabilidad. En el fondo, si tuviéramos que resumir, yo te diría que un sistema de trazabilidad es el mejor escudo, la mejor protección que puedes tener para tu marca. Parto de que ya haces cerveza buena. Bueno, tienes que asegurarte que esa cerveza buena llegue buena al consumidor. En el camino, tienes que poner en un sistema de trazabilidad para asegurarte eso. Ahora, ¿qué se pone en un sistema de trazabilidad? Pues tienes que poner todos los datos de las materias primas.
¿Por qué razón? Porque hay lotes de malta que no llegaron igual que el lote previo o los 3 lotes anteriores, etcétera. Los lotes que están en proceso, todo el tiempo que estás así, tienes que saber qué fue lo que pasó. Si detectaste un problema durante el proceso, pues tienes que documentar eso. ¿Para qué? Para corregir el próximo lote y que eso no se te vuelva a presentar. Tienes que tener información del producto terminado, cuándo fue empacado, cuándo fue metido a tal bodega, cuándo fue trasladado a tal cliente o a tu sucursal de otra ciudad, etcétera, etcétera. Tienes que registrar todas las reasignaciones, qué cerveza de ahí se fue para que hagas unas pruebas, para hacer ajustes de recetas, para hacer un reacondicionamiento. A veces uno hace un rellamado y puedes hacer un retrabajo con la cerveza, puedes recuperar todavía. No siempre es efectivo en costo, pero hay cervecerías que lo pueden hacer y por eso es bueno tener la información de trazabilidad. Y también tienes que tomar en cuenta los lotes destruidos, porque en los países en los que esto es obligatorio, tienes que reportar los lotes destruidos por el tema de los impuestos. ¿Ok? Yo sé que eventualmente lo vamos a tener que hacer aquí, pero ahorita aquí es un poquito ahorita aquí en México producir cerveza es un poquito como ser ganadero. El ganadero paga impuestos porque tiene 1,000 vacas, pero en realidad tiene 5,000. Guiño, guiño. Entonces nadie sabe cuántas cervezas haces, pero deberíamos por nuestro beneficio deberíamos de saber cuántas haces, cuántas se perdieron y cuántas se facturaron y así. Ahora, uno de los temas que dijimos aquí pues es que puede haber mermas. Cuando tú empiezas a tener problemas de calidad, puedes incrementar las mermas y sin saber de dónde viene el problema, es muy difícil que sepas cómo implementar una solución. En términos prácticos, ¿qué necesitas? Necesitas una bitácora de producción completa. Todos los datos, desde las materias primas hasta que llega a la mesa del consumidor. Actualizada, de nada sirve que lo tienes, y lo digo porque mucha gente empieza con mucho ímpetu y así con muchas ganitas y vamos a hacer esto nos beneficia, esto está bien, y yo me aviento un Excel o yo me aviento un Access en los tiempos antes, o yo me aviento una app que corra en web, una web app, digamos, está bien, sin llenar con los datos, sin mantenerla actualizada, no sirve de mucho, de hecho, no sirve de nada. Entonces, información con todos los datos completos, actualizados y auditados regularmente. Cada cierto tiempo tienes que revisar tu bitácora para saber que lo que dice la bitácora sí está ocurriendo. Entonces, es muy importante que la bitácora sea con los datos completos, de nada sirve registrar una cosa así y otra no, que esté actualizada. Esto es bien importante porque muchas veces nos arrancamos con muchos bríos, tenemos muchas ganas de hacer las cosas bien, de mejorar, etcétera, pero se nos va olvidando, vamos diciendo eso lo hago después, eso lo hago en la mañana, ahorita ya estoy bien cansado, ahorita es más importante lavar y sanitizar, recoger todo, etcétera. Si no mantienes actualizada la base de datos de trazabilidad, de nada va a servir. Y la otra cosa que es importante es que sea auditada regularmente. ¿Ya? Es importante comprobar que lo que la bitácora dice sí está ocurriendo en la realidad. Ahora, en cada unidad de empaque, sea una botella, sea un barril, sea una lata, un growler o lo que tú quieras, es importante que pongas la fecha, por lo menos, sea de consumo preferente y si se puede de consumo preferente y la fecha de envasado y el número de lote, y que esta información te permita cruzar estos datos con datos internos. ¿A qué me refiero con datos internos? Por ejemplo, que sepas qué fermentador se usó, o que sepas qué dry beer tank se usó, o que sepas cómo funcionaba la línea de envasado, de enlatado, de embotellado, lo que sea, o de llenado de barriles, que sepas quién estuvo a cargo del llenado, que sepas qué turno estaba, quién era el cervecero jefe que estaba a cargo de ese lote, etcétera. No es que esta información la vas a poner en tu etiqueta o en el código impreso en tu lata o en tu botella, sino que a partir de la información básica que pongas ahí, tu sistema te permita cruzar esa información para que sepas lo que dije, quién fue el responsable de la producción, en qué equipos se usaron. Hay muchas veces que las fallas están
relacionadas con un equipo específico, una contaminación que se origina en un fermentador, un dry beer tank que no carbonata bien porque su piedra de carbonatación ya no funciona correctamente. Para quienes hacen carbonatación en línea, una desajuste en la calibración de la máquina, pero entonces esa fecha tienes que ir, quién la calibró, cuándo lo hizo y cómo se quedó ajustada, etcétera. Entonces, cruzar los datos del lote de fecha con los datos internos que asocian a la producción con piezas de equipo específicos que se usaron. Ahora bien, y por supuesto esto debe permitir ir hasta los ingredientes, qué lote de malta, qué proveedor, qué pedido, de qué fecha, etcétera, etcétera. La codificación es obligatoria en todos los casos, de nada sirve que pongas en una botella sí y en otra no. En algunos casos te van a hacer auditorías del sistema de trazabilidad, por eso es importante que lo hagas. Y una cosa que yo considero muy buena noticia, lo es para mí y me gustaría dar este mensaje. Hay softwares de aplicación específica, es decir, hay paquetes de aplicación de software que ya te hacen esta función. Ahora bien, pues eso cuesta dinero. ¿Es caro? Pues tú dime, porque si tú quieres hacer esto, lo puedes hacer de manera muy sencilla, lo puedes hacer a mano alzada, lo puedes hacer con una hoja de cálculo, un Excel, un Numbers, los que usan Mac, o Google Sheets, los que usan ya el portafolio de productos de Google, lo que tú quieras. Puedes hacerlo a mano, puedes hacer con una base de datos que tú desarrollas, a lo mejor tu cuate estudió sistemas y es capaz de ponerte una base de datos ahí, SQL, lo que tú quieras, pero tener algo sirve en todos los casos. Y ahí ya tú te vas a sofisticar tanto como quieras. Los softwares de aplicación específicas son muy buenos en tanto que pues están diseñados para esto, para darte toda la información que sea necesaria, que sea útil. Ahora bien, cuando dijimos que si era obligatorio o no, pues en algunos países hay una obligación comercial, pero no legal. Es decir, te condicionan la compra porque tienes que tenerlo, pero no estás obligado legalmente, no es normativa. No hay una norma ni en nuestro país y prácticamente pues, en ningún lado, pero sí hay recomendaciones y sí hay prácticas a las que te tienes que ajustar. La realidad se impone a la ley. Si tu comprador, si tu cliente te dice, yo te compro, pero necesito que tengas esto, pues si quieres dile que no estás obligado, pero pues te va a decir, ok, pero yo no estoy obligado a comprarte. Entonces, la discusión es un poquito bizantina de estar con que no estoy obligado, no hay ley que me obligue, la norma no dice eso. Pues no dice, pero yo quiero, si yo te quiero comprar 1000 cajas de cerveza y tú no quieres poner tu número de lote y todo esto, pues está bien, no lo pongas, ¿no? Entonces, ¿hay alguna recomendación de ciertos organismos sobre cómo deberíamos de manejar esto? Las que más han trabajado en esto dentro de la industria como gremio es la Brewers Association de los Estados Unidos, pero pues en México no tenemos por qué seguir esos lineamientos y de hecho no es una regla, no es una norma, pero la recomendación nos funciona bastante bien. ¿Qué información tenemos que tener? ¿Cómo archivarla? ¿Cómo manejarla? ¿Cómo indexarla? ¿Cómo reportarla? Etcétera. Yo les recomiendo que visiten el sitio de la Brewers Association para que vean cuál es su recomendación. Queda en recomendación. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones que hacemos aquí nosotros desde Oficio Cervecero? Pues número uno es que si ya arrancaste y no tienes un sistema de trazabilidad funcionando, lo hagas tan pronto como puedas, porque cada vez que una cerveza tuya se va a un lugar y esa cerveza llega mala, por la razón que sea, no importa, pero te hace daño comercial y te puede perjudicar irremediablemente tu marca. Entonces, si no lo tienes, busca cómo poner un sistema de trazabilidad. No te compliques. Tener un sistema de trazabilidad sencillo sirve y entre más vayas creciendo, más te vas sofisticando, pero pon algo porque si no vas a tener problemas. Dos, haz una evaluación de la inversión que requiere esta implementación.
¿Por qué digo esto? Porque muchas veces dicen, no, yo lo hago con un Excel. Sí, nada más que hacerlo con un Excel versus comprar un paquete de aplicación específica. Y no estoy recomendando uno, no estoy haciendo un comercial. Ni siquiera he mencionado nombres de esos paquetes. Pero la idea de que eso cuesta y hacer un Excel no me cuesta, piénsalo 2 veces o 3. A veces te vas a quedar corto solo porque no estás gastando en aquello, pero vas a estar gastando en otras cosas. Tu sistema de trazabilidad te va a salir gratis, pero ya sabemos que no hay desayunos gratis, pero tú le sabes al Excel o tienes un cuate que le sabe al Excel y te hace la mano y te hace una hojita y dices, yo ya estoy cubierto con esto, ok, pero si ese sistema tiene huecos, entonces te puede salir más caro que comprar el software. Yo personalmente recomiendo que optes por el software, pero entiendo que no siempre se puede pagar. Y dices tú, no se justifica pagar tanto si nomás estoy vendiendo 400 litros por mes. No estoy cerrado a eso. Lo que estoy diciendo es, depende de tu necesidad, evalúa desde un principio la inversión y compara qué me sale mejor. No solo es qué me cuesta menos. Todos queremos gastar lo menos posible, pero que funcione. De nada sirve gastar un peso en algo que no sirve a gastar 3 pesos en algo que sí te resuelve problemas. Entonces, evalúa la inversión desde un principio. Dos, eh, si no puedes de plano comprar una solución sofisticada, específicamente diseñada, pues vete a pie. O sea, por lo menos implementa hojas de cálculo. Eso es mejor que no tener nada. No es porque no, pues el día que tenga para comprar el software, pues ese día lo pongo y mientras ahí me voy. No, 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 no. Vete por lo menos con registros de lo más básico, asientos que digan número de lote, la información básica que ya dijimos. Eh, la pregunta esencial aquí es: ¿qué es más caro? ¿Un sistema de trazabilidad o el desprestigio y la eventual desaparición de tu marca? Ese es el riesgo que se corre. Ahora bien, la codificación, esa sí que no es opcional. El sistema de trazabilidad es opcional, pero la codificación no. Tú no puedes sacar cervezas al mercado que no indiquen por lo menos fecha de elaboración o consumo preferente y número de lote. Eso sí es por ley. Eso está en la norma de etiquetado de la que vamos a hablar en otro capítulo. Y por otro lado, si tú quieres vender en cadenas, generalmente sean tiendas de conveniencia, supermercados, etcétera, ellos no te van a recibir si no tienes código de barras o código QR, que son ahora lo actual, digamos. Código de barras sigue estando vigente, pero el tema es, ahí sí no puedes no hacerlo. El código de barras sí que se necesita. Si tú solamente vas a vender entre tus amigos o en pequeñas tiendas, que esto, que el otro, está bien. Pero si quieres entrar en el mercado formal de la cerveza, pues sí vas a tener que poner código de barras. Y lo digo porque mucha gente se inventa lo de código de barras y le pone un dibujito ahí, unas rayitas, y no son un código de barra real. No, tienes que tener un código de barra real que esté registrado, etcétera, que cumpla con la reglamentación. Entonces, yo había hecho un compromiso de mantener estos videos cortos y ya nos alargamos un poquito, en parte gracias a mi amadísima Emily. Bueno, alguien tiene que tener culpa, ¿no? Pero bueno, en todo caso, esto es lo que estamos diciendo acerca de trazabilidad, los beneficios de tenerlo, el impacto negativo de no tenerlo, lo que se puede hacer, una hoja de cálculo, un software de aplicación específica, los beneficios para consumidores finales, para distribuidores o comercializadores y para productores de cerveza, la información que debe contener y cómo se debe manejar, qué te permite ver, qué debes hacer y cuáles son las decisiones, no solo cerveceras, que tienes que tomar. Por ejemplo, tengo que rechazar ese lote porque está contaminado, sino también las decisiones comerciales. Tengo que retirar ese lote porque ya se está fuera de su consumo preferente. Mucha gente dice, oye, pero es que yo nunca he visto que las grandes marcas pongan eso. Pues tal vez no ponen, por ejemplo, el consumo preferente porque no lo necesitan, por 2 razones. Una, que sus cervezas tienen una vida de anaquel prolongadísima y no es el caso de las cervezas independientes, no nos engañemos. Nuestras cervezas no van a poder estar un año en el solazo de una vitrina de una tienda de conveniencia, que están ahí en el mero sol. Dos, que su cerveza rota muy rápido. No, difícilmente vas a encontrar una cerveza de una mega cervecería que tenga 4 meses de que fue hecha.
se acaba antes. Ellos tienen su producción muy alineada con la demanda y hacen la cerveza que saben que se va a vender muy rápido. Porque si no, imagínate que ellos tuvieran que andar en cada pueblo de México recogiendo caguamas. Impensable. Entonces, pero eso ya estamos hablando de predicción, de ventas, de modelos muy sofisticados, pero nosotros no tenemos eso. Entonces, a veces caemos en esa tentación de compararnos con cómo hacen ellos, pero ellos lo hacen desde otra posición, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? Sistema de trazabilidad corto pero enfocado, funcional, actualizado, bien lleno, bien llenito de todos los datos, te va a ayudar, te va a beneficiar y sobre todo te va a proteger tu marca, a proteger tu empresa y a proteger tu dinero duramente ganado. Espero que el mensaje esté dado. De todas maneras, y como siempre hacemos, pues te invito a que mandes tus comentarios y en cuanto nos sea posible, eh, damos respuesta a eso. Como tú sabes, estos programas son pregrabados y se estrenan los jueves a las 7 de la noche, 7 de la tarde, en el tiempo del centro de México. Durante el estreno, yo y alguien que me ayude también, estamos aquí atendiendo a los comentarios y eso, pero cualquier momento es un buen momento para que nos mandes tus preguntas, tus dudas, tus sugerencias de mejora para este canal. Te invito a que lo hagas. Y la otra cosa es que te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, que le des like, que lo compartas, sí que comentes y que actives las notificaciones para que no se te olvide cuando, o más que para que no se te olvide, para que no te tengas que estar acordando de cuando hay un episodio nuevo. Yo te lo digo, es cada jueves a las 7, pero a veces uno anda ocupado y se le pasa, etcétera. Y de todas maneras, si no logras ver el episodio en el momento que se estrena, pues ahí se queda colgado, como dicen los españoles, para que lo veas a tu conveniencia. De manera que cerramos el capítulo de hoy con el mensaje de siempre. No sabes cuánto te agradezco que llegues hasta aquí, que veas estos comentarios, que nos mandes sugerencias, que nos mandes tus críticas para que mejoremos los contenidos, porque el propósito es que mejoramos esto para ayudar a la comunidad, que afortunadamente cada vez es más numerosa y cada vez es más compacta. Eso nos da mucho gusto. Tú no sabes cuánto y no sabes cuánto te agradecemos. Entonces te espero el próximo jueves cuando una vez más sea día, sea hora de un episodio más de La Conversación. Muchas gracias.